Bienvenidos a mi presentación de métodos y acercamientos para la interpretación de la Biblia. Mi nombre es Dora Hernández. Acercamiento contextual. La interpretación de un texto depende de la mentalidad y las preocupaciones del momento. Da atención especial a ciertos aspectos, pero sin pensar a fondo en ellos, y se descuidan otros. Actualmente, los movimientos de liberación y feministas retienen particularmente la atención. Acercamiento feminista. La lectura feminista de la Biblia no se inició en las iglesias ni ha formado parte de las preocupaciones de teólogos o pastoralistas, tampoco de aquellos que tienen un fuerte compromiso con la justicia social y la liberación de los pueblos. La pregunta crítica por el uso y por el poder de las interpretaciones de los textos bíblicos sobre las mujeres apareció cuando las mujeres comenzaron a tomar conciencia de su situación y a luchar por sus derechos. Es así como la hermenéutica feminista bíblica nació en las luchas por el sufragio durante el siglo XIX. Opositores a los derechos de las mujeres rechazaron sus reivindicaciones por la igualdad y el sufragio, remitiéndose a pasajes bíblicos que afirman la subordinación y la desigualdad de la mujer como parte del orden divino. Hermenéutica bíblica feminista. Antes de una hermenéutica feminista, muchas hablaron de una lectura de la Biblia con ojos de mujer. Elizabeth Cady Stanton, a sus 67 años, formó un movimiento por la igualdad de los derechos de las mujeres. Formó un comité de mujeres con el propósito de indagar sobre las raíces bíblicas de la opresión económica y política de las mujeres. Simplemente recortaron todos los textos de la Biblia que hablaban o hacían referencia a la mujer y o a otras figuras femeninas como animales. Los resultados fueron publicados en 2 tomos en 1895 y 1898, bajo el nombre de La Biblia de las Mujeres. El resultado de esta investigación arrojó que solamente el 10% de los textos tenían alguna relación con las mujeres. La Biblia parecía ser entonces un libro para y por los varones, contradictorio, misógino y sin autoridad moral para aquellas mujeres que buscaban su libertad política y social. Aunque el libro fue un escándalo, Elizabeth Cady Stanton marcó un hito al plantear al menos 3 argumentos en favor de la necesidad política de una interpretación feminista de la Biblia. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido utilizada para mantener a las mujeres sumisas y en silencio. No solo los hombres, sino especialmente las mujeres, quieren creer fielmente en la Biblia como palabra de Dios. No se puede hacer ninguna reforma en un área determinada de la sociedad mientras no se reformen y transformen simultáneamente las demás áreas, porque todas las áreas de la sociedad son interdependientes. La Biblia y su mensaje forman parte de este entramado y su reinterpretación es necesaria en los procesos de cambio político y social. De lo anterior se deduce las 3 formas principales de la hermenéutica feminista bíblica. La forma radical, que rechaza completamente la autoridad de la Biblia porque ha sido producida por varones para la dominación del varón sobre la mujer, es decir, un androcentrismo. La forma neortodoxa acepta la Biblia como profética y capaz de servir a los débiles y a la mujer. La forma crítica
Utiliza una metodología sutil y procura redescubrir la posición y el papel de la mujer cristiana en el movimiento de Jesús y en las iglesias paulinas. También la teóloga Elisabeth Schuller entregó elementos para una hermenéutica bíblica feminista que evita la trampa que pueden significar los textos que presentan a las mujeres como heroínas aisladas, los textos antimujer o las interpretaciones ambiguas de muchos textos bíblicos relativos a la mujer. La pregunta central que ella se hacía es: ¿la autoridad de la interpretación bíblica radica en los textos bíblicos o en las experiencias de las mujeres? Esto remite a un análisis de los diferentes modelos de interpretación bíblica presentes también en la lectura con ojos de mujer. Schuller separa los modelos de interpretación en dos grupos. Modelo dogmático. Se utilizan los textos bíblicos para justificar y apoyar las enseñanzas religiosas. Se insiste en el principio de la interpretación verbal. Modelo de historicidad. Con visión más crítica y científica, considera la Biblia como conjunto de textos históricos que su verdad depende de la factibilidad histórica. Siguiendo la línea de Schuller, ella propone un modelo feminista de interpretación bíblica en 4 pasos: la hermenéutica de la sospecha, traducción e interpretación de textos hechos casi exclusivamente por hombres y escritos en su mayoría por hombres y que reflejan muchas veces su contexto patriarcal. La hermenéutica de la proclamación, descubrir el significado teológico del texto y su fuerza para la comunidad en los y las creyentes hoy. Esta lectura analiza la función de los textos en la cultura patriarcal actual y se pregunta cómo el texto bíblico puede ser buena nueva, evangelio para esta comunidad. La hermenéutica de la memoria trata de construir desde una perspectiva crítica y feminista la historia bíblica. En este proceso se trabajan todos los textos bíblicos, ya que los textos patriarcales o antimujer revelan mucho sobre la situación y el rol de las mujeres en los tiempos bíblicos. La hermenéutica de la apropiación creativa permite sentirnos parte de la historia bíblica a través de la recreación, del rito, de la danza y del canto, de las letanías y recuerdos, a través de duelos y celebraciones. Así, la hermenéutica feminista no ha elaborado un nuevo método, se sirve más bien de métodos en exégesis, especialmente en el método histórico crítico, agregando 2 criterios más: tomando de la teología de la liberación y utilizando una hermenéutica de la sospecha. Para llegar a la verdad es necesario no fijarse en los textos, sino buscar los indicios que revele otra cosa distinta. En segundo, es un criterio sociológico que se apoya en el estudio de las sociedades de los tiempos bíblicos, de su estratificación social y de la posición que ocupaba la mujer en ellas. Vamos a mencionar algunos textos del Antiguo Testamento que nos permite ver la visión de la mujer. Esther. En el libro de Esther nos relata que los judíos viven en la diáspora, sometidos a la dominación persa, conviviendo con otros pueblos, religiones y dioses. Es un ambiente cosmopolita y secularizado. Esther es una judía que vive camuflada en una corte extranjera. Como mujer, aunque sea reina, participa de la limitación y de las restricciones que tienen las mujeres de su época,
es parte de un harén y solo puede presentarse ante el rey cuando él lo autorice. Traspasar esa norma es poner en peligro su vida. El pueblo judío que vive en dominación cae en desgracia ante la corte por intrigas y envidias. En estas condiciones, Esther es motivada por Mardoqueo para que a través de una acción arriesgada trate de lograr la liberación del pueblo o al menos una mejor ubicación. Esther hace una oración a Yahvé donde le pide protección, invocando la memoria y tradición de su pueblo. El desenlace de los hechos muestra que Dios escucha la oración de Esther y los judíos consiguen de manos de una mujer la protección del rey. Judith, una mujer viuda, sola, sin varones, actúa con una independencia y autoridad bastante extraordinaria. No va donde los jefes de su pueblo, los llama a su casa para exponerle su plan. Si bien es cierto que les pide autorización, es ella quien decide la estrategia y los pasos a seguir con absoluta libertad. Consciente de los riesgos que corre, al igual que Esther, inicia su plan pidiendo la protección de Dios. Después realiza su acción liberadora entrando de noche al campo y matando a Holofernes, jefe supremo del ejército asirio. Finalmente, el libro termina dando testimonio de que la memoria de Judith se conserva en medio de su pueblo. También en el Antiguo Testamento tenemos en el Nuevo Testamento también tenemos algunos pasajes donde nos indica la participación de la mujer. En el Nuevo Testamento encontramos testimonio de la presencia y participación de las mujeres en la misión de Jesús. Ellas aparecen como discípulas que acompañan a Jesús desde Galilea hasta el Calvario. Se mantienen firmes al pie de la cruz y son reconocidas como las primeras testigas de su resurrección. Es una participación totalmente nueva si consideramos la cultura patriarcal imperante en ese tiempo. La tradición paulina nos ofrece la posibilidad de rescatar el rol de las mujeres en los orígenes de la Iglesia. Desde el principio ellas son incorporadas a la Iglesia con el mismo rito que los varones, el bautismo. Perseverarán en la oración con los discípulos, participarán de momentos decisivos para la vida eclesial como la elección de Matías, son transmisoras de la fe y se les confían ministerios proféticos, misionero, diaconal y de enseñanza. En Gálatas 3:28 es un texto clave para reafirmar la igualdad fundamental entre el varón y la mujer. Ya no hay distinción entre judío y gentil, entre esclavo o libre, entre varón y mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y precisamente esa igualdad fundamental tiene su origen en el bautismo. Vamos a mencionar algunas conclusiones sobre la hermenéutica feminista bíblica. En ella se profundiza sobre la situación de la mujer en el pueblo judío del tiempo de Jesús, de la primitiva comunidad y en el recorrido de la historia para encontrar el verdadero valor. Se ha sacado a la luz algunos textos que muestran un papel más protagónico de la mujer. Se ha hecho una exégesis mucho más histórica y verdadera de algunos textos que había legitimado una subordinación y marginación de la mujer. Se ha recreado la hermenéutica bíblica con una mirada más completa, buscando no solo lo que está ahí presente, sino también los olvidos y las ausencias. Se hace necesaria una hermenéutica bíblica feminista para una verdadera renovación teológica que influya decisivamente en una comprensión eclesial, litúrgica y pastoral, acorde con una sociedad donde esté realmente incluidos los varones y las mujeres. El Dios de la Biblia no es una proyección de una mentalidad